Isaías 49, mire usted cómo Dios le revela un propósito, un plan, un oficio a Isaías. Eso lo hemos venido tratando. Que desde antes de nacer Dios ya nos tenía un plan, nos amó con amor eterno desde antes de nacer. Usted no busca amor en los hombres, usted no busca amor en los hombres. Cuando digo hombres y mujeres, porque la Biblia dice en el libro de Jeremías que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestro amor es limitado. Es más, la Biblia dice que el amor de madre un día cesará, porque aunque padre y madre te dejayen, o sea, hay un momento en que nos pueden aborrecer nuestra propia carne. Aunque cualquier amor cese, el amor de Dios va a permanecer firme. Y ese amor habla de un propósito. En Isaías 49:1, Dios llama al profeta Isaías con un propósito. En el 3 dice: tú eres especial para mí y te estoy formando con ese propósito, en visión a ese propósito. En el 4 dice que en el camino de la vida hay momentos difíciles, pero esos momentos difíciles Dios los está utilizando para formarte. Dios tiene un plan, tiene un propósito, y Él no está aventurando en ese propósito que tiene en cada una de nuestras vidas. Y cuando viene el dolor, de pronto la decepción, de pronto los errores, de pronto la desobediencia, es el mecanismo de Dios formándonos para enderezarnos y hacernos a la manera de su propósito. Y en el 5, en el 5 dice que Él levantó a mi mamá en función de que nosotros existiéramos. Él levantó a su papá, lo sustentó para que pudiera cumplirse el propósito en usted. Y estamos en el 6, que dice que Dios nos llamó para hacer luz. Eso ya lo tratamos. En el 7 dice: te he llamado. Que el domingo pasado, ¿se acuerda que llamaron a Pedro en medio de la angustia, que vivía con la suegra, que tenía una empresa, que las cosas no se estaban dando, que tenía un montón de conflictos? Y más allá del dolor, el propósito de Dios permanece a pesar de las circunstancias. Y hoy nos ocupa el verso 8, que es donde los quiero llevar. Todos situados en el verso 8, por favor. Este es de los versos más carnudos de la Biblia, que más contenido tiene de toda la Escritura. Habla de Israel, habla de Cristo, habla de la iglesia y habla de usted y de mí. Vamos a leerlo en esta versión que tengo acá, la versión Reina Valera. Dice así: así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí, y en días de salvación y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, para que restauren la tierra, para que heredes asoladas heredades. Viene el profeta de entender que él tenía un propósito, que Dios no se equivoca, que Dios lo está formando, que Dios lo dio por profeta, que Dios lo trajo por luz, que él fue el que lo llamó y que nada sucede por azar. Y aquí le da forma a la vida de este profeta llamado Isaías. Algunos dicen que este texto es solamente mesiánico, que habla de Cristo. Permítame leerlo en la versión TLA, en la versión lenguaje actual. Permítame lo chequina en la versión lenguaje actual. Mire cómo dice acá: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, cuando llegó el momento, este es el tema de hoy, esos tiempos de Dios. Cuando llegó el momento de mostrarle mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaban salvación, yo les di libertad. Yo los formé para que fueran bendición para otros. Por eso ustedes, israelitas, está hablando del pueblo de Dios, Israel antiguo, dice: volverán a ocupar las tierras que sus enemigos destruyeron
en el país. Aquí reconstruirán el país. En la Reina Valera el enfoque es mesiánico. En este el enfoque es el pueblo de Israel. Hay algo que se llama la teología pactual, que Dios de un pueblo que no era pueblo como nosotros, que no conocíamos las bondades de Dios, se nos dieron a conocer los misterios de Dios a través de la persona de Cristo. Y fuimos hechos hijos de Dios, pueblo de Dios. El pueblo que no era pueblo de Dios, que éramos bastardos, alejados de su misericordia, ahora fuimos injertados en el pueblo de Dios y nadie te puede quitar el derecho de la herencia. Eres hijo. Bueno, malo, pero eres hijo. ¿Lo tienes claro? Listo. Nosotros somos insertados en este pueblo. Y a este pueblo Dios lo forma, Dios lo salva, Dios lo liberta, le muestra una misericordia especial. Dice, cuando llegue el momento les voy a mostrar bondad y misericordia. Usted que es estudioso, permítame hacerle un bosquejo inicialmente. Vamos a volver a Reina Valera, a la versión antigua. Dice así. Mire que en el verso 8 dice, así dijo Jehová. Comienza alguien hablando. Desde que comenzamos a estudiar el capítulo 49, en el verso 1 dice, oídme costas, en el verso 4 dice, pero yo dije, en el verso 6 dice el Señor, en el verso 7 dice, así dice Dios, y hay algo que es transversal, es que es Dios el que habla, el que establece, el que dice su palabra y la sostiene. Si estás en el propósito de Dios, aunque andes en el fuego no te quemarás, y aunque andes por las aguas no te anegarás. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él sustenta lo que Él dice. Ejemplo, a los que Él llama, Él los lleva a la salvación. Al que es hijo, lo corrige. Al que rescata, lo guarda, porque Él es Dios y es poderoso para guardar el equipaje que colocó en nosotros, las promesas que colocó en nosotros. Si Dios ha prometido algo para su pueblo, lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Usted puede ver que sus hijos andan espelucados y medio torcidos, pero Dios es Dios. Si Él dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas será añadida, ese resto de cosas será añadido. Porque que no es el pastor, si me hago entender, no es ni siquiera su mente que lo asume de la palabra, es que Dios lo estableció como una verdad en su vida, porque son principios universales que están acá. De pronto usted es el único cristiano de su familia, y usted dice, que mi hermano se convierta al evangelio, yo lo veo dudoso. Mis hermanos, Dios hace como quiere, donde quiere y con el método que quiere, pero Él cumplirá su propósito y cuanto ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. Aquí comienza diciéndole por sexta vez, así dice el Señor. Esta palabra, así dice, ya la habíamos estudiado. Es la palabra amar, que significa Dios establece, Dios decreta, Dios trae de lo que no existe y lo trae a este mundo. O sea, Dios crea cosas. Cuando dice aquí, así dijo Jehová, es que no es un cuento chino. No es que el profeta tuvo una sensación de decir esto. No, él captaba de la fuente de la revelación de Dios y decía, mire, estoy plenamente convencido que el plan de Dios es este. Una cosa es que yo le diga a usted lo que yo considero, otra cosa es que yo le diga, mire, la palabra de Dios dice esto. Si es la palabra de Dios, aunque todo esté en contravía de la palabra, Dios sustenta su palabra. La sexta vez que Dios le dice al profeta en este texto, es Dios el que está diciendo las cosas. No importa qué esté pasando, Dios va más allá del diagnóstico médico, Dios va más allá de la rebelión del corazón, Dios va más allá de la torpeza de tu corazón, Dios va más allá del extravío de tu corazón y establece las verdades fundamentales que Él ha determinado hacer.
Cuando tu alma y mi alma van madurando, entienden este principio, que la palabra de Dios está sobre todo, porque en la vida todo va a pasar. Absolutamente todo va a pasar. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, y para siempre es más allá de la muerte. La Biblia dice en el Salmo 48, dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y me pastoreará más allá de la muerte. Su palabra va a ir más allá de la muerte. Cuando mi alma entiende que como Dios quería que lo entendiera Isaías, así dice el Señor, yo he estado creciendo. Podemos andar, mire, las aguas, en la Biblia el agua significa multitud, significa gente, significa multitud de problemas, de angustias. Cuando uno entiende que cuando Dios dice, el universo entero obedece, la creación entera obedece, uno puede comenzar a andar por encima del conflicto, por encima de mis debilidades, por encima de mis limitaciones. Esto sustenta la fe. ¿Quién fue el que me salvó a mí? ¿Yo me salvé solo por obras propias? ¿O fue que Dios hizo un plan a través del sacrificio de Cristo? Dios lo estableció, Dios lo llevó a cabo y Dios lo va a cumplir. Cuando mi alma entiende esto, no hay cabida para la incertidumbre, sino que mi esperanza se convierte en una fe genuina. Si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Así dice Jehová. Y mire que esta palabra Jehová, que aparece aquí, hay otras palabras que se traducen como Jehová, como Dios, como Yahweh, pero esta palabra es la que las llamas de fuego que vio Moisés en la zarza que ardía. Es esas 4 letras que para los judíos eran innombrables. Aquí esta palabra Jehová es el Dios que se revela. El Dios que se revela. Es el Dios que se muestra. ¿Quién es el que está hablando aquí? El Dios que se muestra. El Dios que se revela a su pueblo. ¿Sabe cuándo se reveló Dios a su pueblo? En Cristo Jesús. Porque Dios estaba en Cristo manifestando su plan para con nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. Aquí no es cualquiera el que está hablando, ni siquiera es el Dios todopoderoso, ni siquiera es el Dios altísimo, es el Dios que se revela a nuestra vida. Dios para mí en un momento dado puede ser el Dios que me disciplina. La revelación de Dios para ese momento es el Dios que me disciplina. Pero en un momento dado puede llegar a ser el Dios que me rescata, aunque ande en valle de sombra de muerte. Nosotros experimentamos todas estas facetas de Dios. El Dios que me disciplina, el Dios que me rescata, el Dios que me guarda, el Dios que canta sobre nosotros, como dice Sofonías, con cánticos de amor. Dios se revela de acuerdo a su plan en nosotros. A veces queremos ver al Dios de la provisión, pero no podemos ver a veces el Dios de la provisión porque es el tiempo del Dios de la justicia. Porque provisión sin justicia nos lleva a la perdición. Si nuestro corazón es torcido y Dios provee más de lo que necesitamos, eso no nos va a acercar al altar. Eso nos va a llevar lejos del altar a vivir en los deseos de nuestro propio corazón. Cuando aquí dice, así habla el Dios que se revela, es en medio de las circunstancias Dios te va a hablar, no como tú quieres, sino como tú necesitas. Este es el Dios que se revela. ¿Qué Dios está hablando aquí? Jehová, el Dios que se revela. Y mire que lo que nos ocupa hoy es esta parte. Dios está hablando, es el Dios que se revela. Y lo segundo que vamos a tratar es en tiempo aceptable, ayúdenme,
te oí. Por favor, ayúdeme con la versión TLA. En tiempo aceptable te oí, dice esta versión. Mire cómo dice esta. Cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. La Biblia dice que el mundo entero estaba bajo el poder, que estaba bajo el poder del maligno, pero hay un pueblo el cual va a ser guardado. La salvación era para los judíos, para los hebreos. Y Dios manda a Cristo que muriera por toda la raza humana, para que aquellos que fueron destinados a esa salvación les pudiera resplandecer la luz de Cristo. La salvación era para la descendencia de Abraham. Dios abre una ventana donde hay salvación para toda la iglesia. Y al final de los tiempos nos vamos a reunir como un solo hombre, como un solo pueblo. Esa ventana es una oportunidad para la iglesia. Cristo es el momento de bondad para usted y para mí. Que el Espíritu Santo haya tratado con su vida es misericordia. No nos acercamos al Evangelio porque seamos buenos. Nos acercó Dios a Él porque Él es bueno. Nosotros éramos dignos de juicio, pero Él nos hizo dignos de misericordia. ¿No ven ustedes que es bondad? Y vamos a la versión otra. ¿Cuándo llegó ese momento? Cuando Dios mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero por extensión, ya volvemos a esa parte, por extensión mío que dice, en tiempo aceptable te oí. Y mire que ese tiempo aceptable cuando Él nos oye, ¿qué trae? En el día de la salvación te ayudé. Dios abre un tiempo para que nosotros le conozcamos a través de la persona de Cristo y nos acerca a Él, como el Salmo 23 dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande, ¿se acuerdan qué dice el Salmo 23? Ayúdenme con el Salmo 23. Él es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, apacentará mi alma, ¿cierto? Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Vamos más allá. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán alientos. Nosotros andábamos en el valle de sombra de muerte, alejados de Dios, sin destino, con propósito y sin destino, con una carta de instrucción para vivir bien, pero viviendo en contravía a la carta de Dios, con unos sentimientos torcidos, con unas emociones dañadas, con unos deseos torcidos. Y Dios en su misericordia pasó en alto toda esa naturaleza caída y nosotros andábamos en valle de sombra de muerte por generaciones pasadas. ¿Y hacia dónde íbamos? A morar en valles de sombra de muerte. Y Dios abrió una ventana dentro de ese valle de sombra de muerte y nos trajo a paz y libertad. Este es el tiempo aceptable. Mis hermanos, este tiempo aceptable es una ventana de tiempo. ¿Se acuerdan ustedes, los que conocen la Escritura, que una mujer en el Antiguo Testamento llamada Sarai no podía tener hijos, la esposa de Abraham, y Dios se le aparece el ángel de Dios y le dice: Sara, concebirás y tendrás un hijo. Y dice ahí, en el tiempo señalado, según el tiempo de la vida, vendré a ti y tendrás un hijo. Mire que ahí habla de dos tiempos. El tiempo señalado por Dios dentro del tiempo de la vida. Dios abre ventanas de oportunidades para que esclavos se hagan libres, para que pecadores sean salvos,
para que gente indomable que ha desperdiciado su tiempo, que está haciendo las cosas con torpeza, que está llevando su familia al fracaso, que está llevando sus sentimientos al límite de la pérdida, que ha abusado de su economía, que ha abusado de su familia, que ha despreciado la gracia de Dios, que ha despreciado el amor de su esposo, de su esposa, de sus hijos, de la iglesia, del hogar, de los papás, de la mamá. Aunque esté en ese valle de muerte, de angustia, de depresión, Dios abre esas ventanas de oportunidad. Este es el tiempo aceptable del cual Dios le estaba hablando al profeta. Acuérdense que el profeta dijo: en vano he gastado mi vida, me he vuelto viejo. Estoy citando Jeremías 49:4, me he vuelto viejo, solamente tengo la esperanza en Dios, pero por demás he trabajado. Y Dios le está diciendo, después de salir de esto, si es verdad que hemos sido torpes, si es verdad que no hemos aprovechado los mejores años en el Señor, el propósito de Dios. Tenemos un propósito, pero no hemos seguido la instrucción del propósito. Él dice, hay un tiempo aceptable, hay un tiempo, como dice la otra versión, hay un tiempo de bondad, de misericordia. Dice, vamos a Isaías 49:8, hay un tiempo aceptable. Y ese tiempo aceptable viene porque tú sepas quién es el Dios que tiene el plan, quién es el Dios altísimo y quién es el Dios que establece las cosas. Así dice Jehová, el Dios que se revela. Hay un tiempo aceptable para tu alma. Y en el día de salvación te ayudé. Ese tiempo aceptable trae esto: el día preciso. En el día de salvación. Este día es el día preciso para que las cosas sucedan. Mis hermanos, hay un texto en el libro de Esther que dice, en boca de un hombre llamado Mardoqueo, dice: ¿qué sabes tú, Esther, si para este día naciste? Y este día es cuando Dios en el calendario coloca esas fechas, esos íconos grandes. Por lo general, en la vida de toda persona, Dios coloca esas fechas especiales. El día en que usted estaba alejado y a pesar de las circunstancias, Dios te cautivó con amor eterno y te hizo entender el Evangelio. El día en que andábamos huyendo sin que nadie nos persiga, buscando ser amados, y Dios nos envolvió en un amor verdadero. Es ese día del calendario que Dios dice: voy a doblegar tu servicio. Y uno cree que no es con uno, y en el barco que se monta el Jonás, se hunde. Y aunque uno cree que no es con uno, la ballena se lo tragó y vomitó. Pobre ballena a causa de Jonás, le dio mal de estómago. ¿Sí me hago entender? Porque era el día que Dios había determinado. Mis hermanos, cuando uno tiene hijos, los hijos, uno dice, ¿será que Dios va a tratar con ellos? Y uno trata de llamar amor. Ni tan largo que se enrede, ni tan corto que se ahorquen. Nosotros los queremos ahorcar para que no se metan en problemas. Pero a veces ya nos cansamos de tenerlos sujetos y les damos rienda. Y aunque nosotros los vemos que se enredan en los caminos de la vida, para ellos va a haber un día. Para usted en la salvación hubo un día. Mis hermanos, yo he visto gente que está huyendo del ministerio y andan por caminos tortuosos, lejanos, echándole la culpa a todo el mundo, hasta que un día se encuentran cara a cara con el Señor. Y les va a llegar ese día. Si usted está jugando a ser cristiano, déjeme decirle algo. El día de afirmarse va a llegar. Pero de que llega, llega. Si usted ha despreciado la gracia del Señor, hay un día en el calendario para alinearlo. Dice, ese día aceptable va a venir y va a traer salvación. Mire esto,
Dios en Cristo Jesús, a través de la obra de la cruz, nos salvó de nuestros pecados. Dios, a través de la obra de Cristo en la cruz, de la obra del Espíritu Santo, del propósito de Dios el Padre, nos salva de nosotros mismos. Nos salva del pecado circundante para que no afecte mi alma. Y nos salva de todo lo que está aquí, de la vanagloria, la vida, los deseos de los ojos. ¿Cuántas veces Dios te salva, ya no para esa salvación eterna, de la salvación del alma, sino de las consecuencias de tus acciones? Que aún tocando la candela y sabiendo que la candela quema, pero usted dice, no, de pronto un poquitico no me va a quemar. Y a pesar de la torpeza de nuestro corazón, Dios nos salva. ¿Se ha sentido que Dios te ha salvado de la torpeza de tu propio corazón? Usted y yo tenemos cara de sospechosos. Porque nosotros a veces andamos en el filo de la navaja y nada me va a pasar, nada me va a pasar, nada me va a pasar. Y Dios no nos deja seguir adelante, sino que nos arrebata de ese tentar a Dios y nos coloca bajo su cobertura a seguridad. Dice, nos salva, dice, en el día aceptable te salvé, pero esta salvación va más allá de la cruz, o sea, esa salvación es para la vida eterna. Aquí dice, y no solamente te voy a salvar. Hermanos, usted no anda solo. La salvación en sí mismo trae ayuda. Esto Él va a proveer. Él es mi pastor y nada me va a faltar. Sí, pero yo no veo su provisión, pastor. Mire, yo debo la luz, yo debo el agua, debo hasta la sonrisa, porque la vecina me cobra, ya no me puedo sonreír. ¿Sí me hago entender? Mire, hermanos, Él ha prometido con Cristo darnos el resto de las cosas. Él es propicio en su tiempo y sabe de qué tenemos necesidad, pero esto necesita entenderlo su alma. Él tiene un tiempo, Él tiene un tiempo aceptable, Él tiene un día, Él provee salvación y Él nos, como dijo Job, yo se lo digo a mi alma que a veces se pone de rebeldona por los sentimientos, por las emociones, por el clima, por el que digan. Yo le digo, yo sé que mi Redentor vive. Y socorro y ayuda de algún lado vendrán, dice el libro de creer en Dios es un alma que tiende a sanarse. La ansiedad es una enfermedad de este tiempo. La depresión es la ansiedad de este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tan conectados que mi hermano está enfermo, me afecta a mí, que mi mamá está pasando momentos difíciles, me afecta a mí. Es más, yo les enseñaba en el ayuno, es que el corazón tiene como un campo magnético. No sé si se acuerdan ustedes de eso, que era como una bomba eléctrica allí que funcionaba y generaba un campo magnético, que cuando usted entra en ese campo, porque es medible, de la persona, eso lo puede afectar a usted. Eso que sucede constantemente viene de lo que yo he asumido como cierto. Si yo creo que este país va hacia atrás, créame que aunque llueva, usted va a parecer malo. Y aunque haga sol, usted va a parecer malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, tal cual es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Proverbios 18. Pero un alma caída, un alma apartada de Dios no puede tener buenos pensamientos. Pero un alma en comunión con Dios, aún a la muerte, puede ir en paz. Aún en medio de las circunstancias, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios no se equivoca. Yo sé que Dios tiene control absoluto y total. No solamente nos oye, sino que en su salvación Él nos envuelve con una especial. Miren, mis estimados hermanos, yo quiero llevarlos a Éxodo 2:14, por favor. En Éxodo 2:14, aquí es cuando Moisés consigue a 2 egipcios que se están matando. Y mire este diálogo. Él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe? Le dice un egipcio a Moisés. ¿Me entienden el contexto? Dice,
príncipe y juez sobre nosotros. ¿Piensas matarme como al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Piensas matarme, piensas, ¿capich? ¿Se ubican? Esta es la misma palabra, plan o dice el Señor. Esa palabra terminado en RT, que significa Dios establece un plan, y en ese plan Dios establece un día, y en ese día Dios establece una ventana de tiempo, y en esa ventana de tiempo un día, y dentro de ese día Él va a traer la salvación propicia, y dentro de esa salvación propicia va a ayudarme en lo que yo no puedo hacer, porque Dios tiene misericordia. Miren, hermanos, hay personas que se van de su vida en respuesta a sus oraciones. Dios le dice, usted dice, Señor, líbrame de todo mal, ¡pum!, quedó sin novio. ¿Sí me hago entender? Porque ese era el todo mal, lo que lo estaba dejando estancado, le sacó esa misma palabra. Dios tiene un plan, Dios tiene pensamientos, Dios tiene unas instrucciones, Dios ha fijado un camino, y ese camino es salvación y es ayudar a su pueblo. Miren, mis hermanos, voy un poquito más allá, voy a Isaías 49. Dice, en este tiempo aceptable sucede la salvación y viene ayuda de parte de Dios. En Salmos 5:12, David era un adorador. David fungía como sacerdote, era un adorador, era un gobernante. Pero lo que mejor tenía David es que era amigo de Dios. La adoración de David no era una adoración lejana, era una adoración cercana. Mire cómo David describe lo que más adelante va a describir el profeta Isaías. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Y esta palabra, como con un escudo, es decir, ayuda. O sea, esta ayuda no solamente es que Dios sustenta, sino como con un escudo lo rodeas de favor. Dios nos guarda. A pesar de nosotros, Dios nos guarda. Mire, hermanos, es normal que usted guarde las cosas buenas. Pero usted cree que Dios a veces... La mamá está orando por el hijo, y el hijo es marihuanero, discúlpeme, o la llamaron por malo y necesitaba arrepentirme de mis pecados. Y que usted preciosa es natural, es bueno, es lo lógico. Pero que Dios guarde hombres caídos y malotes como usted y como yo. Porque que antes de conocer el Evangelio, usted estaba bajo el poder del maligno, igual que yo. Y éramos hacedores de maldad. Y podíamos haber sido, pero Dios nos guardó. Y a pesar de nuestro corazón torcido y malagradecido, que ha dejado el primer amor, que hemos puesto valor a cosas que no tienen valor, que hemos despreciado su gracia, que hemos colocado el amor de Dios en la misma balanza con el amor de un mechudo, de alguien que me quiere por un ratico. ¿Sí me hago entender? A pesar de eso, Dios nos sigue guardando como con un escudo. A pesar de que no he sido el mejor testimonio para mis hijos. A pesar de que Dios me conoce en la intimidad de mi corazón. Lo que no conoce nadie, Dios lo conoce. A pesar de eso, Dios me rodea. No soy digno de ser guardado, pero como a la niña de sus ojos me ha rodeado. Dice Deuteronomio 32. Que Él nos guarda. Mire, hermanos, esa es la misma palabra aquí que Él dice ayuda. Y esta ayuda no solamente viene de suplir, sino de evitar los males, las catástrofes que nosotros creamos, los torbellinos, las tempestades que nosotros nos buscamos, el estar mal ubicado en el lugar que no corresponde. Dios nos guarda a pesar de esto. En el Isaías 49 dice, te ayudé y te guardaré. Esta palabra guardar
Es la misma palabra que aparece en el Salmo 91. Él te guardará del lazo, ¿se acuerdan ustedes? Del cazador. Es la palabra natsal en hebreo, en el original es natsal. Él nos guardará del lazo del cazador. ¿Qué es el lazo del cazador para...? Usted sabe que el Salmo 91 se le atribuye a Moisés. Se cree que el que lo escribió fue Moisés. Es un salmo del desierto. En el desierto de arena se lo puedan ver. Y cuando se hunde el pie sobre la arena, quedamos como presa. En el caminar de la vida, usted hay cosas que no puede ver, porque la gente no se vende de pronto como es, sino como le conviene ser. ¿Me hago entender? Por eso la gente, la novia cuando va a salir con el novio se enchulca por aquí, se enchulca por allí, se enchulca por allí, se hace así, se pinta, se arregla, pero entonces realmente usted no la conoce como es. Uno mismo se peina el bigote, se hace así, no se baña, pero como voy a salir con Petronila, ese día me baño media hora en la ducha, hecho por aquí, por allí, por allí, por allí, pero cuando se casa Petronila, hay alguien que no conocía. El de los perfumes era el novio, el esposo ya no huele a perfume. ¿Sí me hago entender? Y en la vida las cosas son así. Está el lazo del cazador, pero mire que Dios a veces no nos libra del lazo del cazador. Dice en el Salmo 91, Él te librará del lazo del cazador. Y esa palabra librar, que es la misma que aparece en Isaías, es la palabra natsal. Y librar, natsal no significa que Él me va a quitar del problema. Natsal no significa que Él va a quitar el problema, porque la gente dice, Señor, que la vecina no me vea, que no me eche piropos el niño de la esquina, Señor, que mis ojitos no puedan ver para allá, que mis orejitas castas no escuchen, Señor. Uno quisiera que Dios nos quitara el problema. Señor, que yo no tenga conflictos en el trabajo, que yo no tenga problemas en mi hogar, chévere así, ¿cierto? Y Dios no va a quitar el problema en el hogar, porque vivir en pareja es difícil. O dígame usted que está casado ya unos cuantos añitos, es difícil. Vivir en el trabajo obedeciendo a un jefe es difícil. Vivir en comunidad en la iglesia es difícil. Entonces, si usted no quiere tener problemas, ¿sabe qué le toca hacer? Si usted dice, Señor, quíteme los problemas, no vaya a Dios y lo escuche. ¿Sí me hago entender? Porque allá la Biblia dice que allá no hay ciencia, ni trabajo, ni nada. Y si no hay nada que hacer allá con respecto a este mundo, pues no van a haber problemas. Dios permite, aunque el lazo del cazador esté escondido allí, Él permite que mi piecito caiga en la trampa del lazo del cazador, y Él aún permite que yo sea cazado. Porque Dios no nos quita del problema. La Biblia dice, con Él estaré yo en la angustia. Él nos da la sabiduría para responder en los momentos adecuados, con las acciones adecuadas. Esto es el Espíritu Santo obra así en nosotros. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en una deuda impagable porque nos gastamos en cositas? Señor, quíteme el problema. El señor del banco al otro día vuelve y lo llama. Pero Dios te da la capacidad de arrepentirte y de emprender un camino de reparación. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en alianzas, en negocios, en situaciones, en sentimientos que no convenían? Pero Dios no nos quitó del problema. Dios nos da la capacidad de arrepentirnos y remendar la situación. Dios no quita el problema. Dios no quita el desierto. Dios nos guía a través del desierto y como con un escudo nos rodea. Él nos libra. A pesar de nosotros, Él nos libra. Natsal, esa palabra, Él te librará. A veces Él quita el problema. Chévere así. A veces me quita a mí del problema. Ahí estaba el lazo del cazador y me enfermé y no pude ir allá. ¿Me hago entender? Otro me quitó el negocio. Otro se quedó con mi puesto. Él me quitó el problema. ¿Por qué me pasa esto?
ahí estaba el fracaso. A veces me quita el problema, bueno, a veces me quita a mí el problema, pero a veces me acompaña en el proceso. Vamos a pasar por el valle, pero vamos a pasar juntos. Esto implica esa palabra librar. En Isaías 49, 8 dice, te guardaré. Y te guardaré es que Él me va a librar. Y aquí es donde vamos a la carga. Y te daré por pacto al pueblo. Mis hermanos, David en el Salmo 5:12 dice que Él como con un escudo nos guarda, Dios. En el Salmo 35 dice que su favor nos acompaña. En el Salmo 48 dice que la buena voluntad de Dios va con nosotros. En el Salmo 51:18 dice que Dios es un Dios benevolente y nos guarda. Miren, mis estimados hermanos, en 2 Corintios 6:2, por favor. Mire, el apóstol Pablo estaba lidiando con una iglesia de carnalotes, que peleaban si este predica mejor, si Apolos predica mejor, si la iglesia tiene esto y no tiene esto. Vivían en la parte más superficial del evangelio. Es parte de la congregación, de congregarse esto, que los hermanos digan, no, que este es bueno, que este es malo, porque se pone falda, porque tiene las uñas largas, porque tiene el pelo largo. Es parte de la congregación, de pronto sí. Pero es fundamental en la vida del cristiano estas cosas, no. Y cuando comenzamos en estos rudimentos, vamos a terminar peleando los unos con los otros. La iglesia de Corintios era un montón de grupitos. Estos decían, el que predica mejor es Apolos. Aquellos decían, no, yo soy de Pablo. Aquellos decían, no, yo soy de Aquilas. Y cada uno tenía como su propio grupo, su propia preferencia. Y Pablo dice, no, pero ¿qué voy a hacer con ustedes? Yo pensé que ustedes están entendiendo el evangelio, pero parecen niños carnales, bebés espirituales. Y mira lo que Pablo les dice aquí, en el 2 Corintios 6:2 dice, porque dice, citando el texto que estamos estudiando, dice, en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí que ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. No damos a nadie ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Mire esto. Allá en Isaías 49, donde él cita esto, dice, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Y Pablo dice, mire, en lugar de estar peleando entre ustedes, entre las congregaciones, definiendo circunstancias, doctrinas secundarias, entiendan que hay un tiempo precioso de Dios donde Dios quiere ayudar a su pueblo, va a ayudar a su pueblo, va a abrir ventanas de oportunidad, y esto no lo va a hacer solamente porque ustedes sean buenos, sino porque hay un pueblo al cual ustedes les tienen que reflejar la luz del evangelio. Dios nos instrumentaliza, nos hace instrumentos de su gracia para los demás. Un papá bondadoso, misericordioso, esposa, es un papá que le va a hacer de luz al evangelio y de luz a otras personas. Mire, usted, aunque sea esposo de una sola mujer allí en casa, usted va a ser imagen para el vecino o para la vecina. Cuando su esposa, mire, el amor es algo que embellece. Usted me va a brindar hoy porque su esposa se va a poner más linda. Porque si usted la ama, ella se va a ver rozagante, bonita. ¿Y quién está llamado a amar a la esposa? El esposo. ¿Sí me hago entender? Y cuando ven a su esposa que parece una flor, no como un girasol así alborotado, sino unas flores hermosas, dicen,
Mire, hay algo en la vecina, en la hermana de la iglesia que se ve rozagante. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifiesta en el amor. ¿Sí me hago entender? ¿Y a quién llamaron a amar a su esposa? A usted. ¿A quién llamaron a soportar a su esposa en amor? A usted. Porque uno dice, no, como ya tengo un hijo grande, que él lidie con la mamá. No, ¿sabe a quién le toca lidiar con ella? A usted. Y eso la va a engrandecer. Y cuando la Biblia dice que hay mujeres que dan bien y no mal, todos los días le da bien y no mal. Estoy citando Proverbios 31, hay mujeres que dan bien y no mal todo el día. Pero también las hay contrarias, aquellas que nos amargan todo el día, dan mal y no bien. ¿Sí me hago entender? Pero cuando ella da bien y no mal, eso se nota. Usted llega a la oficina y muy buenos días, ¿cómo están los caballeros de esta oficina? ¿Cómo están mis estudiantes? Pero ¿sabe de dónde viene eso? Porque en la casa está siendo amado, respetado, atendido. Cuando usted en la iglesia es atendido con misericordia, con bondad, es corregido, usted sale de aquí renovado y usted llega a la casa no la misma persona que salió, sino equipado con el evangelio de la salvación, con la forma de hacer las cosas que fue instruido aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el altar se tiene que convertir en esa fuente de luz para su vida. Si usted anda torcido por ahí con un piecito, con una pezuñita en el mundo, aquí el pastor le dice, cuidado, porque en el mundo está por allá el enemigo y le va a dar con el chipote chillón. Usted se corrige y al corregirse, si me hago entender, usted es de luz para las naciones, o sea que la fuente de luz es el altar de Dios, pero esa luz tiene que transmitirse a su corazón. La Biblia le dice a las mujeres, sujétense a sus esposos. Entonces usted aprende a perder esos casos imperdibles en la casa, porque pelean por bobadas, porque la sopa tiene que ser de apio o de papa amarilla, es lo mismo, pero no es que si no yo no como, dice él, porque a mí me gusta apio, no, a mí me gusta de papa, y se vuelve un dilema. Y esos dilemas, en lugar de engrandecer el evangelio, lo que hacen es abogarlo. Vamos a hacer de luz a las naciones cuando la sabiduría de Dios, que se manifestó en Cristo Jesús, comience a reflejarse en cada uno de nosotros. Dice, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. ¿Para qué? Para que restaures la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? ¿Mi primera tierra cuál es? Yo, mire, discúlpeme esto. Yo antes de ser pastor soy papá. Y antes de ser papá soy esposo. Cuando mis hijos llegan a alguna cosa y tengo que escoger entre mi esposa y mis hijos, le digo, papito ya perdió. Y no me pongan a escoger entre mi hogar y la iglesia porque digo, no voy a decir. ¿Por qué? Porque yo soy papá. Yo soy esposo. ¿Me hago entender? Esa es mi tierra que yo tengo que sanar, pero ¿cómo la voy a sanar? Dios me dio por pacto a mi iglesia, a la iglesia donde yo soy. Cuando digo mi iglesia es porque yo soy la primera oveja de esta iglesia. Esta es su iglesia, ¿sí me hago entender? Usted no dice, uy, tan feo que cantaron en la iglesia hoy. No, no cantaron, cantamos. Usted en la iglesia. ¿Sí me hago entender? Tan feo que se siente, nos sentimos, o los feos de la iglesia, así me hago entender porque nos dieron por pacto a la iglesia. El pastor es un regalo de Dios para la iglesia, el papá es un regalo de Dios para los hijos, la esposa es un regalo de Dios para el esposo, le dieron por pacto. Dígale, mire mija, su regalito soy yo, y compórtese como un muy buen regalo. Cuando la gente nos vea que nosotros estamos unidos, que estamos en plena obediencia, que nos dieron por pacto, mi hermano, para sanar la tierra, yo estoy llamado a sanar mi hogar. Yo no estoy llamado a huir de los conflictos de mi casa. Yo no estoy llamado a jugar al mudo con mi esposo o con mi esposa. Yo no estoy llamado a aborrecer, a maldecir a mis hijos. Yo no estoy llamado a aborrecer, a maldecir la iglesia. Yo no estoy llamado a aborrecer al hermano. Yo estoy llamado a sanarlo, mi hermano. No podemos pensar igual, pero yo le honro y le respeto porque el mismo Cristo que murió por usted, murió por mí. Mire, hay que llegar a esos puntos de acuerdo porque necesitamos aprender a sanar la tierra. Dios nos habló, Dios nos abre esos tiempos de salvación, de gracia, de misericordia. Dios fija esos días, Dios nos guarda,
Dios nos da por pacto con este propósito, para que restauremos la tierra, para que heredes asoladas heredades. Mire, hermanos, nosotros venimos torcidos desde la cuna. A muchos no nos arrollaron con la canción de la mariposita que tomaba sopita. A muchos nos arrollaron con las canciones del hermano Vicente Fernández. La mamá cantando con una cuchilla, le cortaré el ombligo con una cuchilla y todo eso. El ejemplo que muchos tuvimos fue haber nacido en un matrimonio fraccionado por un papá maltratador. Y no estoy hablando de uno, de dos, de tres. Muchas de nuestras madres nunca supieron lo que es ser amadas. Siempre vivimos bajo el yugo del desorden. Es muy lamentable que la gente dice, no, mi papá era dueño de todo esto, pero se lo tomó. Nacimos en una tierra asolada. O sea, cuando a muchos de nuestros ancestros murieron, la gente no dijo descansa en paz, sino por fin. Y a usted le parece chistoso, pero juega chistoso y no juega trágico. Porque hay mujeres que comienzan a vivir cuando el esposo muere. Comienzan a sentir que es comprarse algo para ella o que no le estén recriminando el plato de sopa. Y usted sabe de qué le estoy hablando. Y venimos de esas generaciones donde creíamos que el hombre más hombre era el que más mujeres tenía. Y la gente dice, no, es que mi papá tenía 7 mujeres y dejó 20 hijos botados. Y se enorgullece como si fuera algo de lo cual sacar pecho. No es de sacar pecho, es vergonzoso. Eran heredades asoladas. Era destrucción. ¿Por qué nuestros hijos tienden a torcerse? ¿Por qué? Porque hay algo dentro de esas generaciones que fue viciado aquí en nuestros pensamientos, que era normal ser infiel, que era normal mentir, que era normal de pronto ser el avivato, vivir en la iniquidad de robar, de sustraer, de mentir, de engañar, del trueque. Y eso no nos dejaba prosperar, no nos dejaba avanzar. ¿Por qué? Porque terminábamos robando aún y defraudando aún el que nos amaba. ¿Usted no ha visto que hay gente que se roba a sí mismo? El borracho llega a la casa y dice, yo no tengo plata ni para la sopa, porque se esconde la plata al mismo, se roba el mismo para poder comprar cerveza, poder comprar trago, porque vivía en heredades asoladas. Pero cuando usted dice a sanar su tierra, le dice, mire hijo, a mí me alcanzó el evangelio de la salvación. Y aunque mi corazón era torcido, yo he podido arrepentirme día a día. Aunque yo aprendí fue a defraudar, a engañar, a colocar mis sentimientos donde no debía, a perder el tiempo, yo he podido corregirme. Esa tierra asolada de generaciones pasadas yo la puedo identificar. Yo no tengo que estar frecuentando brujos, haciendo la novena de no sé quién. No, yo no tengo por qué estar tomando agüitas de no sé qué. Yo no tengo por qué tenerle miedo a los gatos negros. ¿Usted sabe que los gatos negros le han dado infarto a más de uno? Hay gente que un gato negro se le pasa por el frente y sale corriendo. Y uno dice, ¿por qué corre? ¿Qué es un gato negro que yo aprendí en la casa? Es un gato. Es un gato, o sea, ¿qué parte de eso no entiendes? Que una escalera ahí que yo no puedo pasar por debajo y uno empuja y no paso. O que hay un brujo, que una bruja llegó a la casa de noche. Una bruja. Es que conmigo está el poderoso de Israel. ¿Sí me va a entender? Que mi mamá se murió de cáncer. Su mamá. Hay gente que se está casando. Y bueno, vamos a orar, pastor, por favor, puede orar por mí, es que mi mamá a los 20 años de matrimonio, yo quiero que eso me pase a mí. ¿Qué tiene en la mente? Heredades asoladas. ¿Y quién está llamado a sanarlos? Yo. Mire esto, lo que voy a decir se lo voy a decir con respeto. Usted dice, yo nunca fumé marihuana. Yo no sé usted, Peter, de dónde sacó Filomeno, Carlos, mi hijo, esas malas costumbres.
De pronto no fue marihuana, de pronto era tabaco, de pronto el lugar donde usted pero vivía era guarida de demonios. De pronto donde lo arrollaban por allí no habían sino contaminaciones espirituales y los expusimos a esto porque la torpeza de un hombre sin Cristo es fuera de récord, fuera de cualquier cuenta. Y todo eso va a rendir frutos hasta que se lleve a la cruz de Cristo. Porque Él llevó nuestras rebeliones y nuestras iniquidades, pero hay que llevarlas a la cruz de Cristo. ¿A qué me refiero? Tiene que tener un encuentro con el Salvador. Restauraremos la tierra y sanaremos esas heredades asoladas. Dios dice, Miguel, te tienes que ocupar de trabajar en ti. Si usted está formando un matrimonio desde el noviazgo, hay un plan. Si usted tiene un matrimonio y no sabe cómo conducirlo, hay un plan. Si usted ha sido torpe en la crianza de sus hijos, hay un plan de Dios allí. Si el comportamiento suyo no es el comportamiento que se debe llevar, hay un plan para enderezarlo. Si usted ha desperdiciado su vida, hay un plan para remendar esas heredades asoladas. Dijo un tiempo David, porque Satanás no escogerá mi herencia. Y sigue diciendo, y no voy a descansar hasta que haya un lugar para la presencia de Dios. Nos llama a ser luz para otros y a reparar heredades asoladas. Dios nos va a ayudar, Dios nos va a guardar, Dios nos ha dado salvación, Dios va a abrir la ventana de tiempo y va a fijar un día para que nosotros hagamos lo correcto. Incline su rostro. Padre, en el nombre de Cristo, sabemos que este es uno de los textos más profundos de la Escritura, que cada palabra habla de mí, que cada palabra tiene un trasfondo poderoso para que mi alma entienda para qué nací, qué estoy haciendo con los años de mi vida. Yo no sé si me quedan días o me quedan años, pero tú sí sabes. Padre, a veces he vivido como en el desierto, en heredades asoladas. Me he acostumbrado al asolamiento, a la tristeza, a la depresión, y he asumido como propio la desgracia, el dolor. Perdóname, Dios. Perdóname porque sé que tú tienes un día, tienes un tiempo aceptable, tienes salvación, traes ayuda, nos guardas, nos libras, nos has dado por pacto a las naciones. Señor, gracias. En el nombre de Cristo. Padre, sana tu pueblo. Sana tu pueblo. Porque yo sé que muchos hemos llevado los eslabones de la cadena de generaciones pasadas. Que nuestra forma de pensar, Padre, en nuestra alma fue viciada a repetir ciclos de nuestros familiares. Perdónanos, perdónanos y ayúdanos. Porque tú eres Dios, como dijo Nehemías, fuerte, grande, temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Señor, ayuda a nuestra alma. Cada persona, Señor, que esté escuchando la administración de la palabra, arranca de ellos esas heredades asoladas. Eso torcido que se volvió normal. Ese repudio y rechazo por nosotros mismos. Ese rechazo, Señor, que se sienten de los unos a otros, mi Dios. Ese vivir inconforme con lo que soy porque no he podido ver las promesas de Dios.
Señor, arráncalo, arráncalo y trae contentamiento a mi alma, a nuestra alma, Señor. Que podamos ver la liberación, la ayuda, el tiempo aceptable, Dios. Padre, hoy te pido, como dijo David, victorias tempranas. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, muchísimas gracias. Amén y amén. Mis estimados hermanos, Dios me les bendiga. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar en esta casa, por favor lo puede hacer allí en ese baulito. Como la Biblia dice, el principio es, cada uno de como propuso en su corazón. Dios me les bendiga.